Hola, buenos días. Soy Juan Gaitán, esto es Inspira México. Hoy nos encontramos en la Plaza Moctezuma, ex cuartel de Zapata, ubicado en el centro de Cuernavaca. En esta ocasión nos acompaña el historiador y presidente de la Fundación Zapata y heredero de la Revolución, Edgar Castro Zapata. Edgar, te agradezco, bienvenido. No, es un gusto compartir estos minutos importantes de historia contigo. Muchas gracias, amigo Gaitán, y agradecer el programa de Inspira México. Muchas gracias. Edgar, para empezar, me gustaría que nos comentaras dónde naciste, es un poquito de tu parte familiar, tu historia, que poca gente conocemos. Pues estoy muy contento de estar en este edificio emblemático, ¿no?, de la historia zapatista, en el ex cuartel, el Hotel Moctezuma, aquí en Cuernavaca. Y bueno, agradecer de que me permitas, ¿no?, de transmitir quién es Edgar Castro Zapata. Soy de Oaxaca, de la capital de Oaxaca. Nací hace unos cuantos años. Nací hace 44 años, pero afortunadamente me trasladaron mis padres, más bien mi madre, aquí a la ciudad de Cuautla, y desde muy niño me crió mi abuelo Mateo Zapata, que era el padre de mi madre, ¿no?, la maestra Imelda, y creo que con esa relación cercana que tuve con mi abuelo Mateo, que era el hijo menor del general Emiliano Zapata, creo que me fue interesando más bien en el tema histórico, en el tema zapatista, ¿no? Y creo que es uno de los recuerdos que tengo de niño, porque él tenía una oficina que se llamaba de los veteranos de la Revolución, y veía de niño entrar y salir a los veteranos zapatistas, a los compañeros del general Zapata. Y bueno, me impactaba, me impresionaba más bien, porque uno de niño aprende la historia de México, ¿no?, que es independencia, reforma y revolución. Y me impactaba ver que en los libros de historias lo estudiaba, ¿no?, y ver que había todavía esa gente que hablaban los libros, todavía estaba viva, ¿no? Entonces, creo que ese es el trayecto de mi infancia, ¿no?, y de mi adolescencia. Compartir esas historias, compartir, pues, como cualquier niño y adolescente, ¿no? Pero creo que ese lado humano, ¿no?, de una gesta revolucionaria, ¿no?, también fue construida, ¿no?, por seres humanos, ¿no? Entonces, en toda mi vida de niño y adolescente, aunque se escuche speech, ¿no?, cliché, ¿no?, de que me interesó este tema de descubrir no un personaje histórico, sino de descubrir quién era Emiliano, ¿no? Y creo que lo que me hizo humanizar a este personaje, que ayer precisamente se cumplió los 106 años de su muerte en Chinameca, y creo que en compartir mis años junto con mi abuelo y mi madre, creo que me humanizó este personaje, que como cualquier persona tuvo sus claroscuros, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, y lo que más me agradó, ¿no?, las anécdotas, ¿no?, y más bien lo que caracteriza a Morelos es su rica comida, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que para ti fue una gran oportunidad, o sea, ver la revolución desde la parte humanista, desde la parte que mucha gente no conocemos. Mucha gente conocemos lo que se dio en el campo de batalla. A lo mejor conocemos todo lo que se hizo en los rieles, inclusive las historias que hay de las Adelitas, que son las que alimentaban a la tropa,
que de ahí viene un poquito parte de la gastronomía que tenemos en este estado, ¿no? El famoso taco acorazado y demás. Pero tú lo viviste desde ver tal vez cómo se hacía la comida, cómo se gestó esto pues de la parte de casa. Exacto, y la importancia de la mujer, ¿no? Siempre, si no fuera la participación de la mujer, creo que no hubiera sobrevivido mi abuelo, porque era el último, el menor hijo del general, ¿no? De 28 hijos que tuvo. Nació en 1917, en el año cuando se promulgó la Constitución. Okay. ¿No? Y gracias a la mujer, a la abuela, a la madre, sobrevivió. Y yo creo que sobrevivieron no solamente él, sobrevivieron los hijos y los huérfanos que dejó toda esta revolución, ¿no? Y creo que es parte fundamental darles esa visibilidad a la mujer, ¿no? Que gracias a ellas, pues al calor del fogón, ¿no? Alimentaron la tropa, ¿no? Entonces, eso recordé con mi abuelo, que siempre estaba en la cocina, ahí con mi mamá y mi abuela, ¿no? Pero creo que él tenía esos recuerdos junto con su abuela, ¿no? Creció ahí en el fogón, ¿no? Okay. Y creo que eso es lo que te puedo compartir aquí a Inspira México, que creo que aparte de mi transcurrir de vida, ¿no? Me fui forjando una imagen, ¿no? Sí, crítica del hecho histórico, ¿no? De este personaje que se llama Emiliano Zapata. Así es. Pero por bases dentro de la familia, ¿no? Así es. Edgar, ¿y cuánto tiempo tú tienes ya viviendo en Cuautla? No, ya llegué de Oaxaca muy chico, a la edad de 4 años, 4 o 5 años. Okay. Ya a partir de los 5 hasta la fecha estoy viviendo en Cuautla. Y bueno, tuve un rato para fuera a la Ciudad de México, porque estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la carrera de Historia. Entonces estuve ausente 5 años, ¿no? Pero iba y venía, ¿no? Iba y venía. Pero lo curioso de esos años, del 2003 al 2007, muere mi abuelo, ¿no? En un 10 de enero del 2007, y ahí fue un par de aguas, ¿no? Porque ahí yo quise continuar, no la lucha campesina que representó en su época mi abuelo, sino desgraciadamente yo no tuve la dicha de ser ejidatario, ¿no? Es más, ni tierras tengo. Entonces yo quise forjarme una carrera más a mi perfil, ¿no? Como historiador creamos la Fundación Zapata, si no hubiera yo continuado con el Movimiento Nacional Plan de Ayala, que lo fundó mi abuelo en los años 70. Pero dije, no tengo esa dicha, ¿no? De ser ejidatario. Entonces los fuimos para... Claro, entonces tu manera de continuar con este legado es a través de las letras, de compartir el legado, tal vez investigando, tal vez escribiendo un libro, tal vez haciendo conferencias. Conferencias, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa parte educativa es muy importante para continuar con la historia de este personaje tan importante en el estado y ícono en el mundo. Exacto. No, y tengo más de, te puedo decir, 20 años estudiándolo, pero es a través de la gente, ¿no? A lo mejor la mayoría de los morelenses no saben que todavía viven las viudas de veteranos, ¿no? Y yo creo que son emblemas, son testigos vivientes, ¿no? Obviamente que no participaron en la revolución, sino hay que aclarar que se casaron en las décadas de los 30 con el veterano revolucionario, por eso todavía existen, ¿no? Okay. Entonces, a partir de esa convivencia con la gente mayor, que son libros abiertos, claro, que desgraciadamente
las nuevas generaciones no le ven importancia en conversar con los viejos, con los sabios. Claro, pues yo creo que comparto que tu proyecto es muy interesante, esta parte de la antropología social, ¿no? Y sobre todo oír esas historias de boca en boca, esa parte intangible. Exacto. Yo creo que es, wow, o sea, yo creo que nunca dejas de aprender y es gente que realmente vivió en carne propia la época de la revolución y sobre todo qué bueno que tú tienes esta labor y yo creo que pues no dejas de aprender cada día. No, bien que lo dices, mi amigo, porque creo que en las expresiones populares se puede sentir, se puede respirar la identidad, ¿no? Y como somos morelenses o de la región suriana, somos muy pachangueros, ¿no? Claro. Y recuerdo mucho en mi infancia los cumpleaños de mi abuelo que se celebraban los 21 de septiembre. Y ahí podías ver en el patio de su casa de mi abuelo en la Morelos, en la colonia, en la Morelos, en Cuautla, compartir el pan y la sal, pero junto con la clase política, pero la campesina, ¿no? Y era era muy chico, ¿no? Pero sí tenía el interés de ver y más bien conciencia de que todo es historia, ¿no? Claro, claro. Venía en ese caso, en ese tiempo yo recuerdo mucho que iba a las fiestas el exgobernador Lauro Ortega, ¿no? Entonces creo que y venía mucha gente, ¿no? Pero y desde luego los veteranos, ¿no? Y ahí yo sabía que era la expresión de la fiesta morelense, ¿no? ¿Por qué? Porque al no tener en vida a Zapata, veían en mi abuelo como la parte viva, ¿no? Claro, claro. El símbolo vivo, ¿no? Pero a la muerte, pues yo creía que a la muerte de mi abuelo en el 2007 se iba a acabar todo, ¿no? Por ello tuve esa iniciativa de crear la Fundación Zapata y hemos tenido mucha satisfacción en la difusión, que no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil ser una asociación civil, ¿no? No es nada fácil difundir o representar a un símbolo de justicia social, pero también incómodo para algunos sectores políticos. Claro. Yo creo que para ti debe de ser muy enriquecedor tratar con estas personas que son así como que aún es cultura viva. Sí. Yo creo que para ti el haber estado en esas mesas, participar, yo creo que en ese momento descubriste tu vocación. Sí. Y también yo creo que aprendiste cuando tú dices que en esas comidas, imagina esas comilonas donde debe haber un excelente mole, excelente música, yo creo que refino, mucho refino. Yo creo que es donde tú aprendiste a tratar a todo tipo de personas, a todo tipo de clases sociales, y eso es lo que ahora te da la facilidad de poder ir y platicar, conocer y relacionarte con cualquier persona que te pueda aportar para tus investigaciones con respecto al caudillo del sur. Sí, claro, yo me impactaba porque eran fiestas que duraban 3 días, ¿no? Y venían gente, se reunían familia, que en su tiempo había también esos secretos de familia, ¿no? Pero se concentraban en la fiesta, ¿no? Y fue tan interesante tener en mi temprana edad, tener esa conciencia, ¿no? Y que mi abuelo a la vez pues no tenía esa visión, sí, pero no veía de que su memoria se iba a considerar histórica o no lo veía que su acción social que estaba él viviendo iba a ser recordado. Así es. Pero yo en mi transcurrir de mi infancia y mi adolescencia, iba yo recopilando todo su acervo, ¿no?
a escondidas de él, porque él tenía su oficina, sus archiveros, pero hacía yo operación hormiga. Entonces fui recopilando en mi posibilidad, pues, lo que yo consideraba importante, ¿no? Okay. Y en el transcurrir del tiempo, de los 5 a los 28 años, cuando él murió, tenía yo cerca de 28 años, 28, y él ya tenía 89, ¿no? Fui formando su archivo sin que él sin que él supiera, ¿no? Okay. Fíjate qué interesante saber esto, que yo creo que muchos no conocíamos. Y este tipo de archivos que tú tienes de información, ¿lo has plasmado en algún libro? ¿Es lo que compartes en tus conferencias? ¿Y lo has enriquecido con lo que has aprendido a través de la fundación? Sí, claro. Yo creo que todo archivo hay que preservarlo, ¿no? Y difundirlo. Y en este gran recorrido, pues hemos digitalizado, ¿no? Y hemos puesto al público, al público en general, a su consulta también gratuita, el acervo con el apoyo del Colegio de México, que lo pueden consultar en zapatavive.colmex.mx. Ahí está el portal que se llama Rostros del Zapatismo. Y ahí pueden encontrar, aquí a lo mejor nuestros amigos y amigas que siguen tu fantástico programa de Inspira México, pueden rastrear en ese portal su genealogía, ¿no? A lo mejor Gaitán, a lo mejor escribes ahí, a lo mejor puedes encontrar un revolucionario apellidado sí, como claro, tú, ¿no? Entonces, claro. Creo que es importante acercarle esas herramientas a la gente para que también se interesen en su propia historia de vida, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que es necesario, básico, por decirlo así, que los jóvenes de ahora se interesen en la historia del general para tener un poco de identidad como morelenses? Yo creo que viene desde la casa, ¿no? Ajá. ¿No? Viene desde la casa, porque de la casa te forjas, ¿no? Forjas hasta tus valores, ¿no? Así es. Pero afortunadamente o desgraciadamente tenemos los aparatos electrónicos que ya puedes verlo en la palma de tu mano, ¿no? En el celular. Pero de tanta información que se llenan las nuevas generaciones que no la saben apreciar, ¿no? Que eso es un gran trabajo también tuyo, amigo, y de tu servidor, de despertarles ese interés a las nuevas generaciones, que el pasado está presente, ¿no? Somos producto de revoluciones, ¿no? Como habíamos comentado. Así es. De independencia, que también fue importante, ¿no? Claro. La reforma, somos un estado laico, libre, por la reforma y también por la revolución. Se logró, pero después se deformó con los gobiernos que se establecieron después, ¿no? Que después lo cooptaron, lo utilizaron para fines muy aparte de lo que él peleaba, ¿no? Así es. Edgar, tocando un poquito tu tema como historiador, en tu haber, más o menos, ¿cuántas conferencias has dado? Una aproximadamente. Y si tal vez este conocimiento ha salido fuera de México, has ido a algún otro país a compartir la historia. No, te agradezco esa pregunta que me hace recordar mis primeros pininos, porque también estar enfrente de una cámara o de estar enfrente de un público, también a veces muy crítico, ¿no? Claro. Te va fogueando, ¿no? Y yo, en vez de estarme fogueando, me lancé a hablar ya con un público ya más preparado
y mi primera plática fue en España, allá en Albacete, y curiosamente que el director nos recibió. Te estoy hablando de 2008, ¿no? Un año después de la muerte de mi abuelo Mateo. Me dijo el decano, no esperes lleno el auditorio, porque si vas a estar hablando de subversivo, ¿no? Porque sabemos zapatismo, Chiapas, y yo no, voy a hablar del zapatismo histórico, de Zapata. Y el decano, no te impresiones de que vas a tener gente, ¿no? Así es. Yo, entre menos tenga, mejor, ¿no? Menos nervioso te pones. Exacto, no, estaba abarrotado, ¿no? Wow. Y pues fue bonito, sí, fue muy... creían que íbamos a hablar del EZ, ¿no? Uh-huh. Pero ya les dije, sí, pues, respeto a los compañeros, ¿no? Pero yo vengo a hablar del zapatismo histórico, de los que sustentan este movimiento, ¿no? Y bueno, y a aprender, ¿no? Yo creo que yo siempre, en cada conferencia, en cada entrevista, aprendo mucho, ¿no? Y las preguntas también son bastante, a la vez incómoda, ¿no? A la vez incómoda. Pero creo que siempre me ha gustado leer tanto libros pro Zapata, claro, y contra Zapata. Así es. Para que podamos interactuar con personas que a lo mejor tienen una crítica un poco negativa del personaje, podamos debatir, ¿no? Ok. Y bueno, perdón, y aproximadamente, pues no tengo la cuenta, pero siempre he realizado mis conferencias fuera de Morelos, ¿no? Y he estado en otros estados, en otros países, y el próximo 1 de mayo vamos a estar en Chicago. Uh-huh. Ah, muy bien, qué bueno. Edgar, aquí la pregunta obligada es que nos compartieras qué fue lo que hizo el general. Bueno, es en este marco conmemorativo, ¿no? De su 106 aniversario luctuoso, de un personaje emblema morelense, ¿no? Que creo que que a la participación de él y de mucha gente, de hombres y mujeres, creo que le dio el contenido social a una revolución que se pintaba totalmente política, ¿no? Quitar un personaje de la silla del águila para no cambiar, simplemente cambiar de personaje, pero lo que él quería, el ejército campesino del sur, lo que quería es el cambio de abajo hacia arriba, ¿no? Okay. Y lo que él quería era justicia para el sector campesino, de las comunidades, ¿no? Y creo que es uno de los movimientos que surgieron en este torbellino que se llama Revolución Mexicana. Y también el gran precursor de la reforma agraria. Exacto, con su plan de Ayala. ¿Qué hizo? Le dio el contenido social. ¿Qué hizo? A pesar de que tenían sus enemigos fuertes en el régimen de su tiempo, influenció en la Constitución del 17, ¿no? En el artículo 27 de la Constitución, que fue generador, ¿no? Ya no lo vio en vida el general, ¿no? Él lo asesinaron en 1919, pero en la década del gobierno de Lázaro Cárdenas fue cuando se creó el ejido, ¿no? El reparto de tierras, la dotación, ¿no? Claro, yo creo que algo de sus grandes aportes es la salvaguarda del campo, inclusive del maíz, que es tan básico para la alimentación de los mexicanos. Exacto. Yo creo que eso es algo muy importante. Parte de su lucha que tuvo es por la tierra. Exacto. Para que la gente siempre tuviéramos que comer. Exacto. Por decirlo así. Exacto, sí, ¿no? Y
Y creo que el ejemplo que podemos transmitir a las nuevas generaciones, porque luego me dicen los jóvenes, ¿no? ¿Y de qué me puede aportar el personaje Zapata? Y yo, pues no te voy a decir que te levantes en armas, ¿no? ¿No? Simplemente vean en su vida, ¿no? De que él tuvo la necesidad de levantarse en armas, porque le negaron todos los caminos legales, ¿no? Para tener los derechos a su tierra. Entonces, el mismo sistema creó un movimiento violento, ¿no? Diciendo, me quitas la libertad y la tierra, y la justicia la tienes amañada con el gobierno, coludidos con el hacendado. Entonces surge ese movimiento. Esa necesidad de libertad. Exacto. Y bueno, y lo que podemos rescatar de este personaje es los valores que él representa, ¿no? Justicia, congruencia, verdad, libertad, ¿no? Pero ya no con base de las armas, porque ya estamos en un ambiente violento, pero en que se arme los jóvenes con el arma de conocimiento, ¿no? Okay. Porque creo que a base de esa herramienta que tenemos o tienen los jóvenes, las nuevas generaciones, es la preparación para cambiar primero ellos como seres humanos y también su entorno, porque ellos van a estar gobernando en unos cuantos años, ¿no? Y hay que prepararlos que sean conscientes y críticos, ¿no? Muy bien. ¿No? ¿Algo que nos puedas compartir de este emblemático edificio donde ahora estamos? ¿Alguna historia que sepas, sí, algo que nos compartas? No, yo estuve en el ya ni me acuerdo, amigo, de los años, ya el Alzheimer ya me invade, ¿no? Vi unas fotografías bellísimas en la Universidad de Berkeley, allá en California, del inmueble que fue cuartel general zapatista, pero me impactaba, ¿no? Ver la belleza. Bueno, es un edificio muy bello, ¿no? Pero en ese entonces era imponente, ¿no? Resaltaba en la arquitectura de aquí de Cuernavaca, pues el edificio, ¿no? Y vi fotografías, obviamente la emblemática, Así es, ¿no? Pero hay unas muy curiosas que no fueron difundidas. Como dice el historiador Berumen, que es una de las fotos más representativas, más difundidas de un mexicano, ¿no? Pero hay una también que no está difundida, pero está sentado él y está desenfundado su sable, que por cierto, el sable que porta el general en ese año de mayo de 1911, lo conservamos en la Fundación Zapata, ¿no? Okay. Un sable, obviamente todo lo que portaba el general, ¿no? Era implementos del gobierno, porque él carecía de la compra de elementos de guerra, ¿no? Entonces eran porfirianos, ¿no? Así es. Entonces, y vi en el acervo fotográfico de la Universidad de Berkeley que no solamente es esa foto, están retratados todo el Ejército Libertador del Sur, generales como Rafael Cali Mayor, que fue el que difundió el zapatismo en Chiapas, ¿no? Vi en esas fotografías a Gustavo Vaz, que en la época revolucionaria, nomás tuvo como un año siendo gobernador del Estado de México, pero después en los años 50, si no recuerdo, fue gobernador constitucional del Estado de México, ¿no? Okay. Don Gustavo Vaz Prada, ¿no? Entonces, creo que es un edificio muy importante, y te agradezco al programa Inspira México que podamos, por medio de este ejercicio de entrevista, impregnarles a nuestros amigos
que Morelos, Cuernavaca, resguarde este edificio. Claro, y también agradecer a la administración las facilidades que nos dieron. Exacto. Edgar, me gustaría también que nos compartieras, como fundación, cuáles son los reconocimientos que has tenido, tanto tal vez nacionales, internacionales, que sean dignos de presumir. No, es desde mucho trabajo, tengo a muchas personas que confían, principalmente mi familia, mi madre es la impulsora de este proyecto, porque es muy difícil en estos días, ¿no? Si no tienes compromiso de impulsar un proyecto, puede que fracase, ¿no? Así es. Pero en estos años de 16, precisamente 16 años, impulsando este proyecto que se llama Fundación Zapata, ¿por qué se funda? Es por difundir, preservar y conservar la memoria zapatista. Y el año pasado recibimos de parte de la UNESCO, México, el distintivo de memoria del mundo de México, el acervo que resguarda la Fundación Zapata, ¿no? Okay. Y todo eso tú eres el creador. Sí. Tú eres el propietario de ese acervo. La fundación. La fundación es el que tiene ese acervo. La fundación conserva más de 1.200 registros de los sobrevivientes del Ejército Libertador del Sur, pero no solamente eso, sino conserva también documentos revolucionarios. Hay un documento bellísimo de 1912, es el más antiguo que tenemos del acervo, que es un parte oficial de las autoridades de Morelos, de Cuautla, denunciando que iban a detener a toda la comunidad árabe porque estaban apoyando al cabecilla Emiliano Zapata, porque le estaban proporcionando víveres, no solamente materia prima, ¿no? Eran armas, ¿no? Armas y alcohol, ¿no? Okay. Entonces la comunidad árabe estaba apoyando en los primeros años al zapatismo, ¿no? Y eso marca, ¿no?, de que la diversidad que tuvo el movimiento zapatista, que no nomás fue campesinos, hubo intelectuales, hubo colombianos, ¿no?, que también hubo mujeres periodistas, entonces fue diverso, ¿no? De hecho, ves que mucha gente al general lo comparan con Che Guevara. Bueno, por la imagen de que es más, yo creo que más, ¿no? Sí, claro, pero sí, me refiero a que la gente se identifica con ese tipo de movimientos que buscan libertad. Y la difusión de su imagen. Así es, sobre todo. Edgar, ¿tú crees que ahora que se está retomando la ruta de Zapata, tú crees que este tipo de iniciativas sirven para preservar el legado? Yo creo que sí, pero necesitamos que haya seguimiento, ¿no? No solamente de nuestras autoridades, ¿no? Seguimiento y compromiso también de la gente, ¿no? Porque las administraciones tienen caducidad. Están entre 3 años o 6 años. Y después viene otro gobierno que quiere impulsar este tipo de acciones, que está bien, pero creo que antes de difundir, ¿no?, hay que preparar bien el terreno, como los campesinos, ¿no? Hay que preparar la tierra, porque cómo vamos a estar difundiendo si también no somos ajenos, no soy ajeno a la problemática social, claro, que estamos viviendo en Morelos, ¿no?, que es la violencia, y yo vengo de Cuautla. Así es. Entonces, ¿cómo voy a estar invitando a europeos o a americanos vayan a conocerse si está en una zona muy insegura? Entonces hay que combatir primero la inseguridad. Tenemos un emblema internacional como es el General Zapata, aprovecharlo, ¿no? Yo he invitado
a administraciones municipales que se incluyan en estos tipos de hermanamientos que ha realizado la Fundación Zapata. No hay resonancia en ningún gobierno municipal. Por ello, nos vamos mejor al Estado de México y hemos tenido hermanamientos con Colombia, hermanamientos no solamente de la foto, ¿sí? No, es intercambios culturales, gastronómicos, entre alcaldes o universidades públicas, ¿no? Y creo que eso es trascender, ¿no? Claro, dejar huella, cimiento, ¿no? Y yo creo que aplaudo la iniciativa, ¿no? Pero primero hay que preparar la tierra, ¿no? Claro. Sembrarla, cosecharla, ponerle abono, ¿no? Así es. Y ya después, ¿qué es lo que sigue, ¿no? Sí. Oye, amigo, y justamente ahorita que tocas eso de tierra, digamos que tú fuiste el único de que no siguió la tradición, que tal vez te gusta el campo, o si alguna vez has cultivado el campo, has aprendido por lo que vistes, sabes cultivar maíz, sabes los secretos de la tierra, por decirlo así. Pues muy básico, porque antes de historiador quería yo ser ingeniero. Ok. Estuve estudiando en el Cebeta de Temuac, ¿no? Después seminarista, y ya después yo creo que me fui más a lo histórico, ¿no? Entonces, y lo básico lo sé porque siempre en los tiempos que estaba yo en Temuac, ¿no? Los enseñaban a manejar el tractor, tal vez a cultivar el amaranto, que es donde ya se... No, y el sorgo. El sorgo, claro. Cortarlo, darle su preparación porque era el alimento de la cría de cerdos, ¿no? Okay. Ahí estuve, ¿no? Sí, y sí se enguata uno, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es lo más básico, pero creo que lo que aprendí, lo más básico, por eso admiro mucho al campesino, a la campesina, ¿no? Que son mal valorados, ¿no? Porque sin ellos no hay alimento, ¿no? Claro. Como decía mi abuelo, el campo es la cocina de la ciudad, pero descuidan la cocina, entonces ya después ¿qué vamos a comer? ¿no? Así es. Entonces, es eso. Sí, yo veo que mucho de esta plática tan interesante hablas mucho de tu abuelo. Uh-huh. Tú eras como el nieto consentido. Yo, no, porque somos dos más, mi hermana y mi primo, pero fui el más apegado a él, ¿no? Okay. El más apegado a él y el más preguntón, ¿no? Ok. Sí. Muy bien, Edgar. También sé que has escrito libros. ¿Cuántos libros tienes? Ahorita publicamos hace un año, el más reciente se llama Testimonios de la Revolución del Sur. Okay. Ese es un trabajo que de hace más de 16 años. Son trabajos que cada capítulo son 10 capítulos, ¿no? De testimonios zapatistas, pero cada capítulo son trabajos de artículos que he publicado en revistas o en libros. Y es una recopilación que realicé durante esos años, desde que murió mi abuelo hasta el 23, ¿no? En la recopilación, no solamente del testimonio oral, sino también de la recuperación de documentos. Ok, o sea, es todo un... Sí, no es que sea el mío, mi libro, pero hay un testimonio hablando del tema de la muerte del general. Hay un testimonio que lo publicamos en facsimilar, pero también transcrito, un testimonio de Gonzalo Carrillo Cerón, que fue uno de los que estuvieron ese día, el 10 de abril, fue testigo presencial, ¿no? De lo que hizo el coronel Guajardo, ¿no? para invitar al general Zapata y ocurriera la traición, ¿no? Entonces,
Y son fotografías, también publicamos fotografías, no del general Zapata, sino de su gente, de sus hijos, y yo creo que es de la parte fundamental de el por qué lo escribí, porque siempre acababa la historia de Zapata en su muerte, pero yo me cuestionaba qué pasó a su familia, qué pasó con sus hermanas. Entonces, como un complemento de esta historia, ¿no? ¿Qué pasó con los zapatistas? Okay. ¿Qué pasó con los hijos? Y qué ha pasado con todo este legado de hace más de 106 años y qué ha perdurado, ¿no? Ok, tú eres el que estás trabajando en la salvaguardia de este pues, patrimonio. Exacto. Al final de cuentas, ¿no? Es patrimonio intangible, porque la mayoría de lo que tú has hecho, has recopilado, es lo que te ha contado las personas que lo vivieron en carne propia, historias que pues nadie sabemos realmente cómo se vivió la revolución dentro y fuera. Exacto. Y pues ya sabes, amigo, que yo soy un poquito amante de la gastronomía. La pregunta que se me ocurre y me nace preguntarte es, dentro de esas festividades, ¿cuál es el platillo que más se servía? Cuando tu abuelo tenía esas fiestas que tú dices que duraban 3 días, ¿cuál era el platillo que se servía y cuál es tu platillo favorito? El mole. El mole. El mole tradicional, el mole rojo. El mole rojo. Con su arroz, ¿no? Y su aguardiente, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? El mole, ¿no? El mole tradicional, pero hay uno muy particular que también le gustaba a mi abuelo. Se llama el mole enjococado, que creo que es de Puebla, ¿no? El jocoque es rojo, ¿no? Pero es algo riquísimo que cuando me lo prepara mi madre cuando mi cumpleaños, que también como 3 días, ¿no? 3 días, y es riquísimo, y creo que es esos tipos de sabores, ¿no? Cuando yo pruebo el mole, me recuerda, rememoro claro, a las fiestas de mi abuelo, ¿no? Yo creo que es ese vínculo de la memoria y la nostalgia, ¿no? Entre la comida y haces como... Las evocaciones. Ah, exacto, tú le diste al clavo. Evocaciones. Las evocaciones. Entonces, en los sabores, en las bebidas, ¿no? Le gustaba mucho también el mole, los tamales de frijol. Sí, claro. ¿No? El mole de semilla, ¿no? Entonces había mucha comida que preparaba mi familia, pero también los ejidos traían también su tequio, ¿no? Claro. Los de Acapulco, recuerdo que venía un tortón de puro coco, ¿no? Okay. Entonces, cuando entrabas a la casa, te preparaban tu coco con ginebra, ¿no? Muy Nomás bien. imagínate. No, qué bien, qué buena fiesta. Amigo, para continuar con esta plática, me gustaría que nos comentaras cuáles son tus proyectos a futuro, continuar con la fundación. No sé si tengas tal vez una meta que tú digas, me gustaría que este legado forme parte del patrimonio de la humanidad, me gustaría que se exhibiera en el Museo de Arte Moderno, me gustaría poner una escuela, me gustaría... ¿Cuáles son tus proyectos a futuro que tienes? Bueno, al tener este reconocimiento de la UNESCO como Memoria del Mundo, la Fundación tiene la obligación de interactuar también en lo particular y en lo general, e impulsar una creación de un instituto de estudios, ¿no? Que se conserve este patrimonio documental, memoria del mundo, ¿no? Yo creo que ese es una meta a largo plazo, ¿no? Por ello, lo estamos dando a la tarea de crear esta concientización de la sociedad y también de nuestras autoridades, ¿no?
de la creación de la Cátedra Emiliano Zapata, que ya la creamos en universidades públicas en México, como la Universidad Autónoma Chapingo, que la creamos en el 2017. En la Escuela Nacional de Antropología la creamos el año pasado. En la ENA. En la ENA. En la ENA, ajá. Y en el 2019, en el centenario de la muerte del general, la creamos en la Universidad de Colombia. Entonces, ya con con la cátedra que te da sustento académico, junto con el diplomado que ya creamos con reconocimiento con la SEP, el diplomado, el legado de la Revolución del Sur. Entonces, ir preparando conciencias, ¿no? Compartiendo conocimientos históricos para llegar a una creación. A lo mejor se transforma la fundación en un instituto, ¿no? Claro. En un instituto de estudios históricos de la Revolución. Ojalá. Por ello, pues, tenemos el 1 de mayo los vamos con líderes migrantes de Chicago y difundir que Morelos tiene este patrimonio. Así es. Obviamente que el impulso va a ser social, ¿no? Pero también de la mano de autoridades municipales y estatales, ¿no? Porque es el patrimonio y la memoria de los morelenses, ¿no? Muy bien. No, ¿qué más? ¿Sí? Ya quiero leer más. Ya se me antojó el mole y el coco, ¿no? Con vodka. ¿Algo más, Aldo, que te haga? ¿Tú, Caro? No, creo que está bien. Tú ya le preguntaste. Ya, sí, bueno. Algo que él quede dónde puede consultar la fundación. O... Justamente es ya como para... Okay. Para finalizar, hoy nos puedes dar tus redes sociales. ¿Cómo se llama la administradora? Marta Rivera. Sí, pero es que capaz que digo Marta. No, o sea, más bien le puedes decir, para finalizar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si quieren alguna conferencia, Okay. Tus redes sociales, okay. ya él que las diga. Bueno, pues, ahora sí que muchas gracias, le agradecemos a Marta Rivera y a la Plaza Moctezuma por habernos brindado el espacio tan emblemático para esta plática. Sí. Ok. Sí, digo, no sé si quieres... ¿Vas bien? No, está muy bien. ¿Te he llevado bien? No, está muy bien. A los mezcales, Un coco con vodka. Mezcal. No. El mito es que el Coñac, general ¿no? tomaba... Eso era cuando se juntaba con los franceses, Oh, con los ricos. Ellos tomaban refino. Ah, sí. Refino. Es como como- aguardiente. De hecho, la señora Casales, que hace lo que toma el general, se supone que es refino. Refino. Pero sí está fuerte, ¿verdad? Buenísimo. Buenísimo. Lo bueno que es viernes. O el pero bueno. coco con ginebra, ¿lo has Wow, probado? qué interés. Sí, claro. Y ahí estabas con No, tu mira. cocote, ¿eh? Tú dices. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, ya. No, dime. ¿Eh? Cuando lo cierres. Sí, ya lo planeé eso. A ver. Lo practiqué toda la noche. Edgar, antes de terminar esta interesante y aleccionante entrevista, agradezco lo que nos has compartido. Creo que a muchos les va a interesar un poquito saber más de esto. La gente que esté interesada en solicitar una conferencia o que tú tal vez amplíes más los conocimientos del acervo que tienes, o tal vez a gente que quiere estar en la fundación, ¿dónde se te puede localizar? ¿Nos podrías compartir tus datos? Muchas gracias, amigo. Es en redes sociales, en Facebook, como Edgar Caso Zapata. Tenemos la cátedra Zapata, ENA, que también son los administradores, miembros de la cátedra de la Escuela Nacional de Antropología y de la fundación. O sea, me pueden buscar en Fundación Zapata y Herederos de la Revolución. Ahí estamos a sus órdenes, ¿no? Si quieren también ver consultar el acervo digital, pues está la página de internet de zapatavive.colmex.mx, que ahí pueden
pueden interactuar tanto con el documento y con algunos fragmentos de historia oral en audio, ¿no? Okay. Entonces, para que se adentren y que tengan ese interés de una parte de nuestra historia. Claro, y qué bueno que ahora se está fusionando la tecnología con la historia para que mucha gente se le facilite aprender más. Sí. Bueno, Edgar, no me queda nada más que agradecerte y también agradecer a la licenciada Marta Rivera, administradora de este emblemático edificio, hoy Plaza Moctezuma, excuartel de Zapata, y anteriormente fue el Hotel Peñalba, si no me falla mi memoria. Ese Así dato es. no lo sabía. Sí, pero Gracias. bueno, Edgar, Gracias, amigo. te agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos en contacto Muchas gracias. y gracias nuevamente. No, gracias. Esto es Inspira México. Gracias.